Economía aquí en Directo América, edición nocturna. Me acompaña en el estudio Jorge Hurtado. Jorge, bienvenido a Directo América. Vamos a comenzar hablando de lo que ha pasado con la economía del Reino Unido después de 3 años de su retiro de la Unión Europea, episodio conocido como el Brexit. Bueno, en este tiempo la queja principal es que los beneficios que se prometieron respecto al Brexit pues todavía no llegan. En 2020 el entonces primer ministro Boris Johnson prometió que se iba a desarrollar su potencial económico, pero hasta hoy sucede todo lo contrario, ya que varios indicadores muestran un rendimiento inferior al de otras economías. Por ejemplo, Reino Unido es la única economía avanzada del grupo de los 7 que aún no se recupera el tamaño anterior que tenía previo a la pandemia. La situación actual se resume en una crisis por la inflación anual más alta en 40 años, específicamente el 10,5% reportado en diciembre de 2022. Faltan también trabajadores en muchos sectores, como el de salud y atención social, y esto es agravado por huelgas de numerosos sectores como los trabajadores ferroviarios, los enfermeros, los empleados del servicio de ambulancias, maestros, entre otros. Otros centros de pensamientos y organismos independientes revelan que esa economía creció un 5,5% menos en 2022 por la salida de la Unión Europea. El 77% de las empresas admiten que el Brexit no les ayudó a expandir su negocio como había sido prometido, y el 44% de las empresas también reportan dificultades para los visados del personal. Jorge, hablemos ahora de un estudio de economía que reporta que el centro y el este de Europa, que son economías mucho más pequeñas que las del Reino Unido, van a crecer a pesar de tener la guerra de Ucrania a la vuelta de la esquina. Bueno, Santiago, lo dice el Instituto de Viena para Estudios Económicos Internacionales. Según ellos, la estrategia de Rusia de usar la energía como un arma política fracasó, entre otros motivos porque los países del centro, este y sureste de Europa lograron reducir su consumo de gas. El instituto prevé que los países de la región, miembros de la Unión Europea, experimentarán un crecimiento económico del 1% por encima del 0,2% previsto para el conjunto de toda la Unión Europea. El estudio también muestra que los países del sureste mostraron ser más resilientes, mientras que los del llamado Grupo de Belgrado, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia tendrán un crecimiento medio del 0,6%, aunque la economía húngara caerá un 1%. Eso sí, advierten que el pronóstico queda reservado a una escalada de tensiones producto de la guerra en Ucrania. Hablemos ahora de la industria automotriz, porque las empresas Renault, que es francesa, y Nissan, japonesa, acordaron igualar sus participaciones y también hacer un relanzamiento de su alianza histórica. Así es, un anuncio bastante importante, sobre todo en el sector privado de los grupos automotrices. El grupo francés reducirá del 43% al 15% las acciones en su socio japonés, de forma que los dos ahora tendrán la misma participación en la otra compañía. Con el acuerdo, Nissan logró reequilibrar la relación comercial y Renault consiguió más inversión en su unidad de negocio de vehículos eléctricos. En el esquema actual, con el dominante de Renault sobre Nissan, la firma japonesa no tenía derecho de voto en el grupo francés, pero ahora las empresas se tratarán como iguales y tendrán derecho de voto equivalente a su participación del 15%. El acuerdo se da tras meses de tensas negociaciones que estuvieron a punto de fracasar por los puntos conflictivos en materia de propiedad intelectual. La alianza inició en 1999 cuando Renault rescató a Nissan con una inyección de liquidez y ambas formaron una de las mayores asociaciones automovilísticas del sector. Crucemos ahora el Atlántico, hablamos de América Latina porque mientras continúan las manifestaciones ciudadanas en Perú, ya se contabilizan las millonarias pérdidas que dejan los bloqueos y los problemas económicos en Perú. La cifra ya alcanza los 500 millones de dólares por estos bloqueos producto de las manifestaciones. Las regiones más afectadas son las sureñas Cusco, Madre de Dios y Puno, que debido a los bloqueos en las carreteras desde diciembre ya sufren desabastecimiento de combustible y también el aumento de los precios en los alimentos. Las pérdidas rondan los 554 millones de dólares. Eso según lo confirmó esta semana el ministro de Economía, Alex Contreras. El funcionario aseguró que si no se consigue un diálogo entre las partes y el conflicto se mantiene, la economía peruana solo va a crecer 2% en el primer trimestre de este año. Pero si hay una reactivación gracias al consenso político, el alza del Producto Interno Bruto sería de al menos el 3%. Al menos 1 millón de puestos de trabajo, que equivalen al 27% del empleo formal en Perú, están en riesgo de perderse, dijeron, por las protestas. Esto según la Cámara de Comercio de Lima. Y la cifra del día para el cierre.
26 millones de dólares al día enviaron los colombianos en el exterior en 2022. Los datos de las remesas del Banco Central muestran que el año pasado Colombia recibió remesas por 9.428 millones de dólares, una cifra récord y un repunte de 800 millones de dólares adicionales comparado con la cifra de 2021. Se consolida como un ítem importante en la economía colombiana. Muchas gracias, Jorge, por esta actualización. A continuación, en Directo América, ya viene el debate.